Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? Les saludo con la paz del Señor y a cada una de las personas que están en este lugar. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 10 de Juan, versículo 1 al 30, lo voy a leer sin detenerme. El título de hoy es Confianza en la bondad del presente, de nuestro presente, confianza en la bondad de Dios, presente y futura. Esa sería la idea de hoy. Jesús es el buen pastor, es el cuarto yo soy, y refiere estas palabras diciendo, es una parábola. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Versículo 5. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque aunque es una parábola, lo que está mostrando es una enseñanza espiritual. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, siempre cuando se acentúa en las escrituras, amén, amén, de cierto, Simón, Simón, Samuel, Samuel, es un énfasis claro, tanto en el hebreo como en el griego también. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mucha atención. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. No hay caso hipotético acá. Si alguno entra por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Versículo 13. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de Israel. A esas también me es necesario traerlas. Efesios 2 habla de que ahora no hay judíos ni gentiles, abolió la pared que los separaba, y el redil de los gentiles, en la manifestación del Espíritu Santo, el descenso empieza con Cornelio, Hechos 10, lo que es la iglesia. Pero esas ovejas también, dice, oirán mi voz. Cuando habla de los líderes, cuando habla de salteadores y los que roban, está hablando de los líderes religiosos del pueblo de Israel. La parábola encierra cosas interesantes, por ejemplo, en la Palestina rocosa, barranco por todos lados, donde el pastor guiaba a las ovejas y ustedes lo saben. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy y profundizar cómo poder explicar el Salmo 23. Hoy llegó el día para que podamos interpretar bien las Escrituras. No hay que cortar nada de los proverbios, ni salmos, ni Viejo Testamento. Hay que leer todas las Escrituras para el crecimiento de cada creyente, en la confianza, en la dependencia y en la soberanía de Dios. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, como repito, a estas también me es necesario traerlas. Habla de una necesidad, sí o sí, y oirán mi voz. No dice que se retobarán, como dice el correntino, ¿no? Oirán mi voz. Ese oír del llamado del pastor es oír para salvación, es el llamamiento eficaz. Él cuando llama a la oveja, la llama. No está hablando de la experiencia de cada día, de cuando nosotros fallamos al Señor y nos habla y nosotros no escuchamos. No está hablando de eso. Está hablando del llamado que la saca del redil de la muerte, la separación eterna, del estado que estábamos en un reino de tinieblas. Qué interesante que habla de oír mi voz y serán un rebaño. O sea, un redil, otro redil, pero un rebaño, un pastor. En ese tiempo ustedes saben que habían, por la noche generalmente, habían
varios rebaños en un redil. Pero si yo llamaba a las ovejas de otro pastor, no me iban a hacer caso, solamente llamaban las que lo conocían. Ahora vamos a entrar en el tema, porque esta semana pasada, afuera de casa, había una oveja. En casa aparece Shumanji. Shumanji es una película donde aparecen todos los animales, ¿no? En casa ustedes pueden sacar, falta un elefante o algo así que aparezca, porque hay de toda clase de animales. Pasan caballitos, o conejo el otro día, un conejo grandote, la oveja, y presta atención en algo interesante. Nosotros tenemos un jazmín afuera, del costado derecho del portón, y Luciana justo estaba ahí, y yo presté atención a algo que hizo la oveja, que me llamó mucho la atención. Había pastos verdes desde aquel lado, y ella estaba rumiando por otro lugar. La oveja tiene un gran problema de sentido de orientación. Si no le guías, por más que tenga los pastos verdes, no va a ir. Yo lo vi, lo creo. No, mi oveja come todos los pastos verdes y sabe a dónde. No. Son muy tontas ellas en ese sentido. Pueden ir al matadero sin que se den cuenta que el que lo está llevando es el que después lo va a fainar, hablando en criollo. Pero el buen pastor no nos ha dejado solo, no nos ha abandonado. Amén. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, para dar mi vida, dice, ¿no? Este mandamiento recibí de mi Padre, que todo lo que me dé, obviamente no pierda yo nada. Juan 17, Juan 15, 19, a los que yo elegí. Gloria a Dios. Pero los judíos estaban divididos en esto. Miren lo que pasó. Versículo 19. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Claro, la gente lo seguía a Jesús, las multitudes después de Juan 6, los 3 días camino. Empezó a multiplicar los panes y los peces y dice, vamos a quedarnos acá con él. Tremendo. Y muchos decían, tiene demonio, está loco. Otras versiones dicen lunático. Otros decían, estas no son las palabras de un endemoniado. No son. Otros decían, no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? No, vamos a entrar en noche de liberación. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Eran las fiestas. ¿Sí? Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el que había de venir, dínoslo ahora, claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonios de mí. Las obras, si no me creen a mí, a mi persona, porque ven mi apariencia, dicen, este de Nazaret no puede salir nada bueno, comprueben con las profecías que nadie puede hacer estas obras si no viene de Dios. Él había nacido en Belén. Sentido de orientación. Estaban perdidas. Entonces los judíos lo rodearon, dice. Jesús le respondió, yo ya lo dije. Versículo 26. Pero vosotros no creéis. O sea, que veían los milagros, ellos no podían refutar esos milagros, eran evidencia, eran hechos, ¿no? Es como decir, esa caja que está ahí adelante es de madera. No, no es de bronce, no, es de madera. Imposible. Pero vosotros no creéis, porque sois de mis ovejas. No soy de mis ovejas, perdón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En ese oyen mi voz y todo, si el anterior dijo, vosotros no me creéis, en esta quiere decir que creen. Vamos de vuelta. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, dice, mis ovejas oyen mi voz, o sea, creen en él. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice y no da énfasis a que las ovejas son buenas, superpoderosas, que hay algo extraordinario en ellas. No. Yo
o le dicen un nexo coordinante, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la unidad, la igualdad, la deidad y la subordinación también? El Padre es mayor que yo. Vamos a ver cómo se puede interpretar el Salmo 23, un salmo de confianza. Vamos a ver algunos puntos característicos. Los salmos son 150 salmos. Hablan de las experiencias del pueblo judío piadoso justamente, ¿sí? Bajo un pacto legal, pacto mosaico. Y estamos tentados muchas veces a leer los salmos y como el almanaque, hoy me fue mal, confortate con el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Te va mal en la finanza, Dios proveerá y nada me falta, qué sé yo. Sentimientos que están mal por causa de un pecado, vamos a un salmo de impenitencia. Señor, yo he confiado en ti, examíname, oh Dios. Capítulo 26, el 51. Señor, tú me formaste en pecados, o sea, fui concebido en pecado dentro de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y empezamos a decir un montón de cosas que le estamos sacando muchas promesas a Israel. Estamos usando salmos imprecatorios que son de la venganza de Dios a favor del pueblo de Israel. Estamos usando salmos impenitentes donde el Espíritu Santo mora en nosotros y no se baja más, porque dice, que tu Espíritu salga de mí, el gozo de mi salvación, el tema de la experiencia y la comunión que David tenía. ¿Cómo eran las razones o las razones de los israelitas? ¿Bajo qué estaba considerado la comunión y demás? ¿Qué es lo que regulaba la ley? El guardar la ley. El estar comprometidos con la ley porque eso depende de la fe, del dador de la ley. No porque ellos hacían la ley e iban a agradar a Dios. No, ¿quién es el que se la dio? Dios. Y lo que regulaba el comportamiento ético de ellos y las bendiciones estaban sujetas a la obediencia bajo la parte legal. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero vamos a ver una cosa importante. Son 150 salmos. ¿Hay aplicación secundaria? Sí, en algunas partes sí. Pero generalmente, como está referido bajo un pueblo, Israel, un pueblo nacional y terrenal, con promesas aún futuras, no lo podemos aplicar a la iglesia específicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Tenemos que distinguir lo que es el mensaje a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios donde no hay ni judío ni gentil. ¿Vamos bien? Mensaje a los judíos, Israel, ¿me siguen? Mensaje a los gentiles, las naciones. Yo no puedo agarrar las 10 plagas de Egipto y ponerla a la iglesia, porque vos no hacés la voluntad de Dios. Vendrá el saltón, el pulgón y el revoltón. Y después lo ponen con Malaquía para hablar del diezmo, ¿no? No podemos agarrar eso. No podemos decir que el Espíritu Santo se va de nosotros cuando pecamos, porque tenemos abogado. Hay que tener cuidado. Entonces vamos a ver el Salmo, que tiene 6 versículos, capítulo 23, es el buen pastor. De alguna manera, por más que no es un salmo mesiánico, todas las directrices, o mejor dicho, los pensamientos, van apuntados hacia Jesucristo, por más que no sea mesiánico. Estamos de acuerdo en eso. Podemos ver los 11, más que 7. Algunos dicen 7 nombres de Yahvé. Yo encontré 11, no hay 7. Hay 11 nombres en cuanto a Dios. ¿Sí? Así que vamos a ver algo, vamos a investigar, vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque sí hay aspectos distintivos. Bien, yo le dije que iba a ser confianza en la bondad de Dios presente y futuro, porque David está hablando de su relación con Dios y cómo Dios siempre fue fiel, lo cuidó de principio a fin. ¿Sí? Los pecados de David trajeron sus consecuencias, en Adonía, Absalón, el bebé que falleció y todo lo demás, y la espada nunca se apartó de David. Abraham, cuando se mandó este desliz, trajo consecuencias y trajo todos los árabes. Cada pecado nuestro trae consecuencias, pero Dios siguió siendo fiel. Entonces Él va a mostrar a través de esto que los pensamientos de David son tan altos, de gratitud, de confianza a Dios, que de principio a fin siempre estuvo con Él. Y no solamente en el presente, sino que le depara un futuro en las moradas. Y las moradas no es como dice abajo. Todas las Biblias abajo traen un comentario, por eso hay que tener cuidado.
dice, para volver al templo. La morada, David sabía que en el tercer cielo es la morada del Señor, de Dios, donde mora Dios. Por eso hay que tener cuidado. ¿Sí? No tengan miedo, entremos con confianza. Salmo 23 es hermoso, maravilloso, y si lo sabemos interpretar mejor. Antes de hacer una exégesis y explicar un texto, tenemos que interpretar qué significa, antes de decir qué es lo que dice, a quién se dirige, a quién se los dijo. Entonces yo le doy algunos puntos fáciles. Ya leímos Juan 10 del 1 al 30, ¿está bien? Vamos a leer el Salmo 23. Y vamos al camino de Maús, en Lucas 24, 44, y dice, esto es lo que tenía que dijo Moisés, que para que se cumpliese acerca de mí, que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nosotros estamos en la parte de la tercera división. La ley de Moisés, Pentateuco, los profetas y libros históricos, y acá habla Tehilim, el salterio, las alabanzas, los cantos que eran con acompañamiento musical. Durante 1000 años, de la época de David, aproximadamente hoy, 3000 años atrás, cuenten 3000 años atrás, más o menos. Desde ahí hasta cuando Esdras vuelve, se recopilan lo que son 150 salmos. 73 salmos eran de David. ¿Cuántos eran? Uno es de Moisés, el Salmo 90. Después está uno de Emán, otro de Coré, los hijos de Coré. De Salomón tiene 2 salmos. Asafat tiene también como 10 salmos. Y otro por ahí tiene uno también, que es otro de los hijos de los sacerdotes que tenían, que ahora no me acuerdo el nombre. 150, de los cuales 50 dice que son anónimos. Yo me tiro que fue David, por la forma en la que él escribe, la poesía. Nuestra poesía tiene rima, ¿no? El castellano, los colores, así son los olores, qué sé yo digo, ¿no? La rima. En la poesía hebrea no hay así. Hay paralelismos, ¿sí? Y hay cosas antitéticas, lo contrario. Por ejemplo, un paralelismo sinónimo es que ellos escriben una frase y dice, la flor es dulce. Estoy diciendo un ejemplo. Y abajo, la flor es... Ahora no tengo otra palabra parecida, sinónimo a dulce. Pero un paralelismo, hay perfumada. ¿Así? Sí, está bien perfumada, ¿no? Bien. Ahí sería un paralelismo de ¿qué? De sinónimo. ¿Está bien? Un paralelismo, por ejemplo, que tiene que ver, antitético es lo contrario. El justo recibirá esto, y después va abajo, el injusto pasará esto. Esos paralelismos están en todo lo que son los salmos. Y después también hay otro paralelismo que tiene que ver, sinónimo dije, antitético y sintético. Sintético es cuando una oración va en aumento. Por ejemplo, Salmo 19. Vamos al Salmo 19, versículo 8 y 9. Está hablando, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de las obras de sus manos. ¿Sí? Un día, dice otro día, anuncia. Salmo 19 tan conocido. ¿Lo encontraron? Bien, versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio. Lo que hace es aumentar. El paralelismo sintético lo que hace, desde la oración, ir en aumento sobre lo que se está hablando, la idea principal. ¿Se entendió? Son paralelismos. Es muy importante. Otra cosa que del hebreo es interesante, el hebreo no hay tiempo pasado, presente y futuro. Hay formas verbales. Entonces, en vez de traducir nada me faltará, es nada me falta. En la forma verbal tiene que ser presente. Él me conduce, Él me hace descansar. Y ya tiene otra connotación. ¿Vamos bien? Puntos a tener en cuenta. La primera palabra que aparece en hebreo, que es Yahvé, Roí, que Ra es pastor. Pero la parte más significativa es ese Esaí, Roí. Y es posesivo, mi en el hebreo. Él es mi pastor. Él puede ser un pastor, entre muchos. Él es el pastor en forma universal. Él es mi pastor. ¿Jesucristo es tu pastor o no? ¿Puedes decir él es mi pastor o no te sale? Él es el pastor de él. Jesús es el pastor de él. Él es mi pastor. Posesivo. Mis ovejas oyen mi voz. No dice las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Identificación. Amén. Interesante. Vamos al Salmo 23. Algunas cosas para poner en claro. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, no es una interpretación,
habla de salmoy. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces salterio, ¿no? Y el acompañamiento con cuerda. El hecho que hoy nosotros tenemos los salmos, pero no tenemos las notas musicales. Pero muchos, ¿qué hacen? A la mañana colocan en la heladera un salmo, ¿no? Los devocionales un salmo. Se orientan para la fortaleza, para la angustia, para el desespero, para la suegra, para el suegro, para el... Todo. Al yerno también le dan, con un salmo. Todo tiene salmo y lo usan sin darse cuenta. Con los números, pareciera, no digo la quiniela, pero lo tiene ahí, ¿no? Todos los días un salmo, ¿no? Sin darse cuenta. Se han olvidado de la realidad, de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos embargan un montón de situaciones, emociones y estados que van en perfecta consonancia con los salmos. Lo que le pasaba a esas personas nos pasa a nosotros hoy, ¿sí o no? El problema es que tenemos que tener cuidado cómo interpretarlo. Vamos a empezar. David se identifica con la persona de este pastor, lo reconoce. Yahvé Roí. Nosotros tenemos 4 palabras. Yahvé es mi pastor. En el hebreo hay 2. Yahvé Roí. Nada me falta. Jehová Jireh. Ahí ya hay 2 nombres de Dios. El nombre personal de Dios, ¿cuál es? Yahvé. Por el cual él fue conocido. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. ¿A quién se lo dijo? Justamente a Moisés, y el pueblo entraba en una relación de pacto. Dios hizo un pacto con Israel. Y ese nombre está el nombre compuesto. Yahvé Roí, Yahvé mi pastor. Entonces esto es muy importante. El hebreo lee esto en hebreo y entiende que está en todo el nombre de Dios. Nosotros leemos castellano y tenemos que andar buscando. ¿Está bien? O sea que Salmo 23 tiene ahí 11 nombres de Dios. Maravilloso. Vamos a la palabra que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese es Jehová Jireh. ¿Por qué nada me falta? Porque Él proveerá. Génesis 22, y Abraham llevó al niño, el muchacho, y cuando lo estaba por sacrificar, apareció un carnero entre medio, ¿sí? Y dijo, Él proveerá. Junto a aguas de reposo, antes dice, en lugares de verdes pastos, otra traducción es, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Descansar tiene que ver con paz. Ahí está Yahvé, Shalom. Junto a aguas de reposo me conduce y restaura mi alma. Otra traducción es, confortan a mi alma, ¿no? Y ese es Jehová. ¿Se acuerdan? Rafa, el que sana. Confortará mi alma, restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Yahvé Sidkenu, Él es el Dios de justicia. Por amor de su nombre, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no falta nunca en los velatorios cristianos o no cristianos. Lo entran, sí o sí, lo meten en el valle y lo llevan a estación. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este Jehová llama, es distinto a Sama, porque dice el Señor está presente, el Señor está conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara, ya sabemos lo que significa, que justamente el hecho de corregir, pero también era de autoridad y de poder en el pueblo de Israel. Cayado infunde aliento, levanta. Este es Yahvé Eser, con Z, es mi ayuda. Ese no lo tenía. Tú preparas mesa delante de mí, versículo de Delia, en presencia de mis enemigos. ¿No, Delia? Porque Él prepara la comida y nos lleva al lugar adecuado. Amén. Eso es real. Eso es real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué parte no se puede aplicar? Ahora van a ver. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando habla de que tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, es Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, mi protección. Miren lo que David estaba confiando. Si ustedes agarran un salmo y dicen, Señor, el vecino me hizo esto, destrúyelo. Estamos usando algo imprecatorio. En la gracia no es así.
ama a tus enemigos, mientras en la ley Dios vengaba la causa de ellos. En la gracia dice que no haga justicia por mano propia. En la ley Dios daba y era responsable de las aflicciones del pueblo de Israel. Hoy ya no es así. Anoten eso. No pregunten, pero anoten. Has ungido mi cabeza con aceite. Ustedes saben lo que es el aceite, para qué se utilizaba. Los que saben más de animales acá saben que también para curar y demás. Pero acá la palabra es interesante. Es Inkadosh, de santo. Él es el santificador. Yahvé santificador. Tiene que ver con la unción en este sentido. Mi copa está rebosando. Es maná. Como maná, con tilde en la A, es mi porción. Yahvé es mi porción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Yahvé Kelev. ¿Qué quiere decir esto? Mi herencia. Hay dos que los fui aprendiendo porque no los tenía ahí bien claro. O sea que no hay 7, yo encontré 11. 11 hay. Rahá, Shiré, Shalom, Rafa, Sikenu, Shamá, Eser, Nisi, Inkadosh, Maná, Kelek. Ustedes dicen, ¿qué está hablando en lengua? No, este es el idioma hebreo, y cuando leen los hebreos, levantan sus manos, se postran en el muro del lamento, y muchas veces también recitan los salmos, porque saben que David los escribió, Asafat lo escribió, Jedutún lo escribió, Salomón. Entienden que es palabra de Dios. El respeto y la reverencia, muchos nos la han perdido. Ahora vamos a primero, el Señor es mi pastor. ¿De qué está hablando David? Dios es mi pastor, ¿sí o no? Yahvé es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? ¿Alimenta solamente? No, alimenta y busca las ovejas. Vamos a la ilustración de Jesús. Jesús dejó las 99 ovejas y fue a buscar a una. ¿Okay? Estas 99 estaban seguras, las fue a buscar. No solamente alimenta, sino que busca. Aquellas que son retobadas, que no quieren. A veces los pastores, los maestros de la palabra o cualquiera del liderazgo está cansado y dice que haga lo que quiera. Ya esta oveja está rebelde, no quiere seguir. Pero Él no es así. Él es el buen pastor. Él es distinto a nosotros. Es muy distinto. Él trabajó con las ovejas que le seguían y fue hasta el fin con aquel que aún lo iba a entregar. Aunque no era oveja, porque nunca creyó en él. Pero él lo consideraba como una persona a la cual la tenía que enseñar y discipular. Y lo amó hasta el fin. Amén. Es una enseñanza para nosotros, no solamente con los que están de nuestro lado, sino con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Él es el buen pastor. ¿Qué hace el pastor? Va a llevar la ovejita a pastar. ¿Está bien dicho la palabra? Bueno, va y busca pastitos. Busca ahí donde están los pedregullos. Ahí busca. No, busca justamente donde hay pastitos para las ovejas. Generalmente come lo más cortito. El mejor césped, cortador de césped, ustedes saben que es la oveja. ¿Sí? Ahora empiezan todos los hermanos a traer una oveja. Cambiaron la máquina por la oveja. Porque come hasta la gramilla, hasta lo más pequeño hay. No come como el caballo que va más arriba. La ovejita va allá abajo. Pero interesante. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas y clama mi alma por Dios. O sea, mi alma por ti, alma mía. El alma, la persona, clama por ti, oh Dios. Fíjate qué salmo maravilloso. Pero bueno, tenés que leerlo todo. Por ti clama mi alma. Pregunto, ¿el alma de ustedes no clama por el Señor? Sí, hay un aspecto distintivo. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado con esas aplicaciones que son específicamente para Israel. Por ejemplo, cuando ustedes ven los salmos, tienen la manifestación del primer advenimiento del siervo sufriente. ¿Me siguen? El Mesías, su muerte, sepultura, resurrección, exaltación. Anoten. Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, los leí todo, por eso no hay que decirlo. Salmo 22, Salmo 45, Salmo 69. ¿Anotaron? No anotaron nada. Santo 10, Salmo 110 y Salmo 118. El 118 es un cántico que se hacía en el Monte de los Olivos, ¿sí?
Así que bueno, esos son los salmos. ¿Qué pasa? Que los salmos, los salmos, algunos eruditos dicen que los salmos es como un Pentateuco, ¿no? Que está dividido en 5 partes. Y tienen razón, está dividido en 5 partes. Ahora, ¿qué pasa? Dice el primer advenimiento de Jesús. Su muerte, sepultura, resurrección y exaltación. Pero también nos habla del pueblo de Israel en cuanto a la tribulación. Salmo 52, Salmo 59, Salmo 69, Salmo 89, Salmo 109 y Salmo 140. Y nos habla de la futura gloria de Israel. Salmo 72 y Salmo 130. Es fácil, no es difícil. Hay que leerlos. Una vez que ustedes leen todo eso, ya estaremos en el arrebatamiento. No es por el estudio, nomás, de ir viendo cuáles escribió David y cuáles no. Ustedes se acuerdan de algunos salmos que escribió David, seguramente. Si leen el Salmo 91, tienen que saber quién lo escribió, por lo menos. El Salmo 121, ¿quién lo escribió el Salmo 121? El Salmo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Quién lo escribió ese? Salmo 51. Salmo 32, cuando cayese, ¿quién lo escribió? Tienen que saber, ¿no? Por lo menos nosotros y los niños deben saber quiénes escribieron los salmos, en qué momento estaban, en qué situación. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Un día en la casa de Dios, no. Saúl lo estaba persiguiendo, lo iba a liquidar, no jugaba con él. David tuvo la oportunidad de matarlo un par de veces y no lo hizo. No iba a tocar al ungido. Él entendía que Dios lo había escogido y apartado. Pero ¿qué pasa? Cuando David venció a Goliat, ¿qué le quisieron poner? Anteriormente le quiso poner armadura, pero quisieron poner, andar rápido. Y lo llevaron al palacio después, porque fue el único de los israelitas que se jugó por el Señor. Los demás estaban todos acobardados diciendo, yo allá despellejo los osos, leones, no hay drama. El buen pastor, ¿qué hace? Cuida las ovejas. Hay un hermano que dice que iba a las montañas y en un momento, cuando llega el invierno, ya no hay pastos frescos generalmente, sino primavera y verano. Y él dice que cuando estaban por empezar a mermar los pastos, agarraba y buscaba entre la ladera, entre la roquita un poquito encostado, un lugar de sombra para que las ovejas descansen y el calor no le pegue tan fuerte. Qué maravilloso. Y él se ponía más arriba para poder observarlas por si las dudas venía el lobo. Sí, los lobos vienen a liquidar las ovejas. Y generalmente la oveja que muere es la que está fuera del corral o fuera de la guía del pastor. Sí, la que se dispersa es por la orientación, porque no está escuchando la voz del pastor, ya no para salvación, sino en la santificación. Entonces, en lugares de verde pasto me hace descansar. No hay mucha explicación. Hay pastos verdes, pastos delicados. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí hallará pastos. ¿Hay pastos abundantes la gracia o no? Sí, David necesitaba esos pastos que era el alimento. Tu palabra, Señor, está en mi corazón y en mi mente. Tu ley, Señor, tus estatutos. Lean lo que David escribe acerca de la palabra de Dios, la reverencia y la dependencia de Dios. Entonces los salmos lo que nos están mostrando es la soberanía de Dios, que Él tiene el control sobre todas las cosas, los atributos de Dios. De todo eso podemos aprender, sí, amén, porque podemos crecer como creyentes en la fe que muchos piadosos tuvieron en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para caminar de la mano de Dios. Amén. Esto nos enseña 4 pasajes importantes para tener en cuenta. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para refutar, para instruir al hombre. ¿El propósito cuál es? A fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero no dice que toda la escritura aplica a la iglesia. No, porque sacaríamos la esperanza mesiánica, el retorno del rey viniendo por Israel, la restauración y liberación futura de Israel como un pueblo que tenía que haber sido cabeza y fracasó. Quedó al final. Ellos tenían que transmitir, según el Salmo 67, que el Dios de Israel es el Dios verdadero y no hay otro fuera de él. Llega el profeta Isaías y dice, gente, desde la coronilla hasta la planta de los pies están podridos. Y después lo hizo representar literalmente, con las nalgas al descubierto para mostrar la desnudez del pueblo de Israel. Llega el profeta Osea y la misma mujer después la hace casar de vuelta siendo prostituta, mostrando la infidelidad de Israel.
tremendo. Y cada profeta sufrió, mostrando literalmente que la bondad de Dios y la misericordia de Dios con Israel no se apartó. Y aunque ellos fueron infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos ahí. Pero si el pacto de ellos condicional lo rompieron, ya no hay chance. Va a tener que hacer un nuevo pacto con Israel. Y Dios los hará andar en aquello primero que ideó y que no pudieron. Porque bajo la ley ningún hombre puede ser justificado por las obras. Entonces Dios lo hará posible. Amén. Vendrá el libertador de Sión y el Redentor justamente libertará y sacará la iniquidad del pueblo de Israel. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. El pastor conduce las ovejas. Estamos hablando de Dios a Israel. ¿Lo condujo Dios a Israel o no? ¿Se acuerdan la peregrinación en el desierto? Del Salmo 120 al 134 son los salmos graduales que se cantaban en la peregrinación, del 120 al 124. Del 113 al 118 son los salmos de la Pascua, ¿sí? Y ellos iban cantando que los salmos del recordatorio, Dios los sacó de la peregrinación. ¿Cuántos estuvieron en la peregrinación? Fue 40 años o no en el desierto. Pregunto, cuando tenían hambre, ¿qué hizo Dios? ¿Proveyó codornices o no? Cuando tenían sed, las aguas de Mara se convirtieron en agua potable. ¿Amén o no? Ni el frío, ni el sol, ni el abrigo, ni el sustento. Vamos a la primera aplicación. ¿Por qué no podemos aplicar esto? Yahvé es mi pastor y nada me falta. La satisfacción plena que David tenía de que nada le faltaba causa toda la vida de David. Nosotros hoy, conforme al apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 27, he pasado cárceles, desnudez, frío, azotes y golpe. Si tengo sustento o abrigo, tengo que estar contento. En la gracia es otra cosa. No puedo aplicar eso. Hay hermanos míos y tuyos alrededor del mundo que están sufriendo y no tienen para comer. Hay que tener cuidado. ¿Me explico o no? Nosotros confiamos en la providencia de Dios o no. Digo, Señor, gracias por lo que nos das. No bendecimos los alimentos. Agradecemos porque tú nos diste la fuerza para trabajar. Podemos elegir entre comer una milanesa y una chuleta. Estoy poniendo un ejemplo, pero acá no veo ningún hermano escuálido, ¿eh? ¿Estamos todos vestidos gracias al Señor o no? Amén. Tenemos y no nos falta nada. Entonces podemos decir, Dios nos provee, ¿sí o no? Pero no quiere decir que hay hermanos que no les falte, porque sería una mentira. Donde haya un ejemplo que ya falta, ya no es exclusivo de todos. Acá David entendía que la confianza y la dependencia estaban motivadas por el acuerdo que ellos tengan y compañerismo que tengan con la ley de Moisés. Las bendiciones estaban, escuchen hermano, sujetadas a la obediencia. Si ellos obedecían, Dios los bendecía. Nosotros tenemos todas las bendiciones en Cristo. Tal vez no tenemos para comer, pero tenemos paz. Un plato de paz es mejor que una abundancia en la mesa. No sé si me explico. Él restaura mi alma. David necesitaba que el alma de él se restaure. El Salmo 51 muestra la radiografía, la ecografía de todo su interior. El Salmo 32 dice que los huesos como que estaban ahí por el pecado. ¿Qué necesitaba hacer David? Confesar. Cuando confesó fue libre. No hay, escuchen, no hay verdadera salud si no hay paz. Nosotros tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? De Cristo, aquel que nos amó. Y la verdadera sanidad en nuestras vidas viene en el saber que Él ya lo arregló. Lo más difícil lo arregló. ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? ¿Alguien podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte ni la vida, ni la muerte, escuchen, no te puede separar. Porque Él venció la muerte. Entonces, aunque pase por el valle de sombras, dice, de muerte, de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está conmigo, tiempo presente, porque tú estás conmigo. David sabía que Dios estaba con él, ¿o no? ¿Vos sabés si Dios está con vos o no? Entonces Él nunca se va de nosotros. La sensación que tuvo a causa del pecado es: no quite de mí tu Santo Espíritu.
y vuelve el gozo de tu salvación. Porque la tristeza que viene es consecuencia de aquello que no había confesado, no de que Dios se había alejado de él. Nosotros cuando nos sentimos mal delante de Dios por algún pecado no confesado, nos puede suceder eso. Dios se olvidó de mí, pero Dios no te ha abandonado. Como Dios, el buen pastor, no se olvidó de Israel, Cristo Jesús, que es nuestro buen pastor, no se olvidó de las ovejas. Porque Él da sustento, da alimento, da vida abundante. No solamente vida, vida abundante. Los caminos de Palestina, hermanos, en el tiempo de Jesús y antes también, eran todo pedregoso. Hace poco me mandaron una foto por el lugar donde llevaban y transitaban con las ovejas. Re difícil era. Y el pastor tenía que cuidarlas. Entonces con el cayado no solamente le fundía aliento, la vara la tenía por la duda que vengan los lobos, pero las podía sacar del aprisco cuando caían. O cuando se lastimaban la levantaba suavemente a la ovejita para llevarla y calzarla. Ese es el buen pastor. ¿Cuántas veces el Señor en sus brazos, y no hablo metafóricamente, hablo de la realidad espiritual, nos ha levantado por medio de su palabra, nos ha confortado el alma, nos ha restaurado porque hemos venido hecho pedazo y Él nos juntó y nos hizo de nuevo, hermanos? Amén. Y todo aquello que era pecado y traíamos de vestigio, en el nuevo hombre, en la nueva creación, hay arreglo en medio de Cristo Jesús. Si no, no podríamos vivir con tantas cosas que hemos hecho. El Señor es fiel. Él no nos ha dejado. Él es el que nos guía. Nos sacó de lo peor, de lo que estaba podrido, de tinieblas, del lugar de la muerte, y nos sacó ¿para dónde? Él dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Perfecto. El que entra por mí va a ir al Padre seguro, porque entra por mí, ahora tiene también una vida abundante la experiencia. Miren, gente, hay pastos. Yo doy pastos frescos, pastos verdes, sin ninguna toxina. Siempre hay abundancia. No dice que hoy hay pasto y mañana no. La parte del alimento espiritual es indispensable para nosotros. Lugares me hace descansar. Ovejas que pierden el sentido de la orientación. Cuando no hay descanso, no hay orientación. Cuando las ovejas tienen el pasto verde y están mirando por otro lado es porque no están siendo guiadas. Jesús es nuestro buen pastor. ¿Amén o no? Vemos una teología, para los que tienen solamente para anotar, vemos una teología profunda en Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Salmo 22 es la cruz. Salmo 23 es el cayado. Y Salmo 24 es la corona del rey. Salmo 22 me habla del tiempo pasado, lo que hizo en la cruz. Salmo 23 del tiempo presente, de la abundancia que tenemos en Cristo. Y Salmo 24, el futuro del rey, alzado puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey grande en majestad, maravilloso y poderoso? ¿Quién es este que puede solamente abrir los sellos del rollo? Estamos acá y no hay ni en el cielo ni en la tierra. El Cordero, y se aproxima a alguien como un Cordero inmolado. Ese tiene el poder, el reino, el imperio, Él y para Él. Ese fue, sí, tú fundaste. Él es el que creó todas las cosas. En Él estaban todas las cosas. Él es que desde el principio y de antes de la fundación del mundo, como un Cordero sin mancha, dice Pedro, fue destinado para morir en la cruz. Este Cordero que fue inmolado, este verbo en Apocalipsis 13:9, que habla del verbo se hizo carne, de Juan, este es el que tiene las llaves. No importa si hoy viene y golpea la puerta del desaliento, hoy tiene que salir fortalecido, porque estamos bajo la dirección del gran líder y el buen pastor. Salmo 22 es el pastor, Salmo 23 es el gran pastor, Salmo 24 es el príncipe de los pastores. Salmo 22 es Juan 10:11. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Salmo 23 es Hebreos 13:20. Por la sangre del gran pastor de las ovejas en el pacto eterno. Salmo 24 es el príncipe de los pastores y vendrá el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4 y recompensará conforme a las obras que hayan hecho. Salmo 22 es el pastor que muere por las ovejas. Salmo 23 es el pastor que vive por las ovejas. Salmo 24 es el pastor que viene por las ovejas. Él es el buen pastor. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Si querés seguimos. Salmo 22 es el pastor que da su vida por las ovejas. Salmo 23 es el pastor que da su amor por las ovejas. Y Salmo 24 es la luz que viene a buscar a las ovejas. Y ya no tengo más porque eran algunas.
el Señor ha sido fiel siempre conmigo. Recordaba aquel momento cuando me sacó. Muchos están en la iglesia, muchos de chicos conocen el Evangelio acá. Y en todo Virasoro. Y yo me animo a decir que muchos no han sido salvos por la palabra. Ayer, una persona en el WhatsApp, y después fui humilde y me... pero si quieres aprender te voy a ayudar, no pasa nada. Yo fui salvo cuando creí en Dios. Le dije, error, sí, en Cristo. Yo no niego que Jesús sea Dios, pero vos estás negando que Jesús es una persona distinta de Dios. Yo no te digo que vos sepa todo el detalle de la Trinidad, pero negar que Jesús es la persona distinta del Padre no te lleva a la vida eterna. Yo no sé todo acerca de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, pero negar que el Espíritu Santo convence de pecado, no sos salvo. No, imposible. Nadie puede ser salvo si niega al Espíritu Santo. Es el que convence por la palabra. Si hoy estás acá, el que te está hablando no es solamente David, es la palabra la que te va a traer salvación. Mis pensamientos y opiniones, sacalo al costado. Trato de rebordear un poco y colorear un poco para que no sea solamente estructural. Pero el sermón verdadero es el que el Espíritu Santo trae a tu vida, trae convicción de pecado. No haces nada vos delante de Dios. Quedás chico, quedás corto, te presenta como un pecador. Sin la gracia de Cristo no hay salvación. Cristo extiende la mano. Y ahí está. Eso solo hace. Así, rápido. Estaba ciego y ahora ves. La oveja bebe aguas tranquilas, reposadas, en el lago y estanque. Lo pude observar, vi imágenes para ver cómo era. Pero ¿saben qué me llamó la atención? El ciervo no. El ciervo busca arroyos, no aguas quietas como la oveja. La oveja necesita aguas quietas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos ha hecho reposar en las aguas de su palabra? Porque mi palabra es agua, vida. Miren el alimento, Juan 6:39. No es Moisés el que dio el verdadero alimento, sino el que descendió del cielo, el que da vida al mundo. Amén. Él es el que da vida al mundo. Estamos con Él saciados. Él es el tierno pastor. La vara es cuidado, el callado es aliento. Entonces hay una distinción ahí interesante en el Salmo. Puntos a tener en cuenta, hermanos. Sabemos que es un libro poético. El tema básico es el de los conflictos espirituales y los triunfos de los santos, bajo el antiguo pacto, bajo el viejo pacto, bajo la antigua economía. La administración, decimos muchas veces. Pero que las experiencias son como algunos momentos de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, tiene grandes temas proféticos. Hay muchos pasajes que son mesiánicos. El Salmo 22 no entra entre los mesiánicos. Completo me refiero. Pero sí hace alusión al buen pastor. No puedo dejar de pensar en Jesús. Hay predicciones de largo alcance referente al Mesías. Su muerte, sepultura, resurrección, exaltación y aún su segunda venida. O sea que están esos en los Salmos. Incluye su primer advenimiento, siervo manso y todo lo que les comenté. Pero también su exaltación. También nos habla de Israel y de la gran tribulación. De la época de la última semana de Daniel estoy hablando, ¿no? Expone las diferentes emociones que embargan las vidas de los creyentes piadosos del pueblo de Israel bajo la ley mosaica. Contiene historias y enseñanzas tan similares a la nuestra cada día. ¿Cuál fue el primer versículo que le llegue a tomar en cuenta? 2 Timoteo 3, 16, 17. Bueno, anexen 1 Corintios 10, versículo 6. Todas estas enseñanzas que Israel pasó son para nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 4. Las escrituras y las enseñanzas son para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Esa es la enseñanza del aprendizaje, es ponerlo en práctica. ¿Van entendiendo cómo hay que leer? Si ellos desobedecieron, nosotros no desobedezcamos. Por eso las 5 exhortaciones que hay en el libro a los Hebreos: no descuidéis una salvación tan grande que habéis oído. Miren Israel, estaban y provocaron a ir a Dios, y se abrió la tierra y los tragó a todos. Y después termina, Hebreos 12 dice, está el 13 también, Dios al que ama disciplina. Dios disciplina también, ¿o no disciplina? Tengamos en cuenta, ¿queremos estar bajo la corrección de Dios todo el tiempo o queremos ser hijos obedientes? Amén, queremos ser obedientes. Contiene historias y enseñanzas tan similares a la nuestra cada día. Por ejemplo, ¿te sentís a veces en angustia?
¿Te sentís en soledad? ¿No tenés compañía? Hablo humana, ¿no? ¿Vienen esos pensamientos? Sí, somos seres humanos. Pero Cristo estuvo solo para que vos y yo nunca nos sintamos solos y sepamos que Él está siempre con nosotros. Aunque no estemos con nadie alrededor, Él siempre está. Lo que pasa es que pensamos muy poco en Él. Poco nos interesa Jesús. Ni me digas cuánto tiempo pasaste ayer con el Señor. En las semanas acá. ¿Cuánto tiempo pasás? Hablemos del mes. ¿Cuánto tiempo pasás? Los jóvenes, los adultos, los matrimonios, ¿piensan que ustedes se sostienen porque son fuertes? Es el Señor que sigue siendo fiel. Nuestras hermanas viudas, solteras, nuestros jóvenes, que hay que hablarle de los dones que tienen de continencia, tal vez lo tengan y ni lo sabemos. ¿Qué les depara el futuro? Tienen que estar orando y verlo como algo importante, porque hay muchos que fueron eunucos por causa del reino y del llamado. Jesús fue el mayor de los eunucos, porque Él nunca se casó, nunca tuvo mujer y fue llamado con un propósito. ¿Qué tiempo le estamos dando al buen pastor? Sin duda es un salmo de confianza, y hay 3 aspectos que puse acá para que les pueda ayudar. La idea del pastor y el rebaño es un tema de Dios que tiene ¿con quién? Con Israel, pero también con la iglesia. ¿Vamos bien? Segundo aspecto, el Salmo 23 está bajo la ley mosaica, por eso las expresiones son relacionadas todas con el Dios del Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Tercer aspecto, si bien eso tiene que ver con Israel bajo la ley mosaica, hay algunos aspectos que son eternos. Por ejemplo, en la casa de Dios moraré por largos días. Y en la presencia de Dios, ese aspecto eterno es inmutable para nosotros también. Trato de ayudarles a que puedan ver los nombres de Dios, ver los atributos de Dios, apropiarse de toda esa gloria para adorar a Dios. Alabar a Dios es por causa de las bendiciones. Adorar a Dios es pensar en quién es Él. ¿Se acuerdan? La gratitud tiene que estar siempre en nosotros. Bien, hermanos. Muchas cosas no se pueden aplicar en la vida cristiana así nomás, pero ya ve, mi pastor, nada me falta. A Pablo le faltó un montón de veces. Tuvo hambre, frío, cárceles. Debemos hacer el contraste siempre. Si yo no hago el contraste, voy a ser un mal maestro, y ustedes también. Si digo que nada me falta, pero a otro hermano le falta, entonces hay algo que está fallando. No, Dios es fiel siempre. Entonces hay que tener cuidado. Todas esas vivencias tan fuertes que tuvieron ellos, tan profundo tocan en nuestras vidas. A los amigos, las relaciones personales, en la congregación, a Israel, en las necesidades, o cuando pasamos problemas difíciles. ¿Quién no le mandó un versículo normal alguna vez? Aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas. ¿Y por qué no le anexás la realidad? Nada te separará del amor de Cristo, Romanos 8. ¿Por qué te quedas en la sombra y la figura y en vez de ir a la realidad de la esperanza? Les pregunto nomás, ¿por qué hacemos eso? ¿Vamos bien o no? Es una exhortación, pero con callado. Sin embargo, haremos bien en prestar atención. Pero nosotros que hemos visto, hay un pero siempre, hemos visto las dispensaciones, la oikonomías, que es la administración de la casa. No debemos descuidar los mensajes distintivos a quién, judíos, gentiles y la iglesia. Cuando leo, debo detenerme porque no puedo tomar una promesa que es para Israel y tomarla para mí, que ese es el reemplacismo. Muchos han dicho entonces, ¿qué se quiere? Entonces, ¿qué queremos hacer con el viejo pacto? Cortamos una hoja, lo sacamos de la Biblia. No debemos reaccionar así. Las escrituras son para nuestro provecho. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, pasagrafía, es para nuestra enseñanza. 1 Corintios 10, estas cosas fueron escritas para que no cometamos lo mismo. Hebreos, las exhortaciones. Y Romanos 15:4, es muy claro, hermanos. Romanos 15:4 es muy claro. Si nosotros decimos amar la palabra, nos damos cuenta que los salmos pertenecen dentro del viejo pacto. ¿Cuántos saben que los salmos pertenecen dentro del viejo pacto? ¿Todos saben que está dirigido a Israel? ¿Que contiene promesas para Israel? ¿Que habla del advenimiento primero y segundo de Jesús, el Mesías, sí o no? ¿Dónde habla de la iglesia ahí? En ninguna parte, porque no había iglesia.
Por lo tanto, al interpretar y hacer las exégesis, sacar afuera, obtenemos el mensaje que tenía en mente el escritor. Está hablando David de su confianza plena en Dios. Ahora yo te hablo a vos. En Juan 10, le está hablando a la iglesia. A los que creen en él, hoy, Juan se escribió en el año 90, Jesús estaba en el año 30. Hoy los que han creído, ¿tienen el buen pastor o no? ¿Ha dado su vida por las ovejas? ¿Vive por las ovejas o no? ¿A quién tenemos los cielos? ¿Y por qué vive intercediendo? Así es, hermana. ¿Y vendrá por sus ovejas? Gloria a Dios. Entonces nos gozamos viendo las experiencias de los hermanos. Si no, no podemos leer los héroes de la fe. Muchos de estos fueron aserrados. El profeta, por ejemplo, Isaías fue aserrado. Es terrible la muerte que se le dio al profeta Isaías. Y a otro, a Jeremías, encarcelado injustamente. Al profeta Ezequiel le mató la esposa. Literalmente, Dios se la sacó. El profeta Amós fue muy triste. Jeremías vivió llorando. Pero ¿saben por qué? Sí, pero ¿saben por qué? Por la rebeldía y la idolatría. ¿Está bien o no? Los profetas que vienen y dicen, estos que tienen el Dios de Israel, están yendo detrás de las mujeres paganas. Y están haciendo sus dioses, están dejando al Dios de Israel. Entonces Israel vuelve del cautiverio babilónico a su tierra. ¡Qué bueno, volvimos! Después de 57 años viene Esdras, Zorobabel con 50.000 personas, pero todavía seguían siendo esclavos acá. Pasó 1000 años de los salmos, hermanos, hasta cuando estaba Cristo, 1000 años. Hasta el año 450, de 1000 y pico. Esta recopilación, estos salmos lo tenían bien vividos ellos. ¿Qué pasó en el tiempo de Jesús que dice, si vos tenés un redil y alguien entra por este lado, ¿qué son? ¿De quién está hablando? De los líderes religiosos de la época. Eran asalariados, eran pagos, se preocupaban por el beneficio material, pero no espiritual. Claro. Entonces ¿cómo hacemos entonces? ¿Sacamos la hoja? No. Esto nos va a ayudar si lo aplicamos bien. Primariamente no es para nosotros, no estamos bajo la ley. ¿Cuántos están bajo la ley? Levante la mano. Espósenlo, ¿sí? Entonces debemos usarlo como una aplicación secundaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Busco el principio que coincida con la enseñanza apostólica. ¿Cuál es el único principio que yo veo claramente ahí que coincide con la enseñanza apostólica? Que moraré con él por largos días. No, pero yo quiero aplicar... Bueno, aplica todo el versículo si querés. No puedes aplicar todo. Hay aspectos distintivos en el que el Señor es fiel, es soberano. La confianza que vos tengas en Dios radica por una obra obrada por el Espíritu Santo. Cuando hay quietud y hay confianza es porque hay paz con Dios por medio de aquel que nos amó. Y todo lo bueno, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, en esto pensad. Por favor. Por favor, David tenía que ser guiado por la palabra de la ley para poder estar en relación con Dios. Vos estás guiado desde adentro hacia afuera por la obra del Espíritu. Hay muchos puntos interesantes. Los salmos no dejan de ser aliento. Son aliento porque fue escrito hace 3000 años y contiene las experiencias históricas y son enseñanzas que nos muestran que pasaron situaciones difíciles. Dígame una situación que haya pasado David aparte de la de Goliat. Saúl lo persiguió. ¿Otra? De David. Bueno, dígame de Salomón. Una. Experiencias fuertes, ¿no? Con Betsabé no pasó nada. Cuando el profeta Natán lo confronta con la ovejita. Y justamente usa el recurso de la ovejita. Impresionante. Pero esa ovejita literalmente fue y se la sacó. Y lo expuso con mentira, con engaño y lo mandó a matar. Y Dios toma la fuerza material como el autor intelectual mismo del que ejecutó eso. David no fue y lo mató, pero Dios lo hace responsable a David. Herodes no mató a los niños en Belén, pero lo hace responsable a Herodes. Hermanos, ¿Dios fue fiel con David o no? Sin embargo, ¿no dice la Escritura que el rey, el único que tenía con forma de corazón de Dios? ¿Saben por qué? ¿Pero por qué? No, también Saúl fue ungido, Salomón también, ¿no? ¿Por qué tenía un corazón conforme a Dios? Porque él era sensible, a pesar de sus pecados. Nosotros muchas veces con pecados menores nos endurecemos y David era sensible aún estando bajo la ley. ¿Qué corazón tenía David?
por favor, mándamelo a David que toque el arpa porque estoy atormentado. Y por ahí salían unos pitufitos de Saúl. Nosotros tenemos la oración para orar los unos por los otros. Y la oración de aquel que está a cuenta con Dios realmente vale mucho delante de Dios. No porque la oración tenga poder, porque hay una vida respaldada, está orientada por el buen pastor. Las ovejas oyen la voz y no solamente creen en Él, sino que Él las conoce. Ellas me conocen, oyen mi voz y me conocen. Y yo las conduzco porque Él nos lidera, Él la conduce. Y no se perderán jamás. Nadie la arrebatará de mi mano. Seguridad y protección eterna. David también tenía seguridad y protección eterna. En el presente, Dios, me guiaste, me llevaste a los pastos más delicados. Y en el futuro te veré, estaré contigo en las moradas celestiales. El aspecto distintivo de un cristiano es que fuimos aceptados al comienzo y estaremos con Él al final. Él es el buen pastor. Desde el centro de todas de las oraciones nuestras tiene que estar Dios primero. Y el único que controla todas las circunstancias y Él lo sostiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando leemos los salmos vemos las alegrías, tristezas y aflicciones, gratitud, triunfos, derrotas, súplicas, vivencias con la creación, con la palabra de Dios, con los hijos, con la congregación de Israel, necesidades físicas, emocionales, espirituales, profecías acerca de Cristo. Es muy útil para crecer en el conocimiento, pero debemos enseñarlo correctamente. Alcemos nuestros ojos al gran pastor de las ovejas, porque Él vive. Hermanos, pónganse de pie. Espero que nadie arranque sus hojas, sino que las lean y vean las experiencias de esos creyentes en el Viejo Testamento.